Hace poco fui a una tienda de cadena a buscar un computador y antes que me atendieran a mí encontré un señor preguntando por un computador para su hijo. El asesor le dijo: tengo un Core i5, 8 GB, 512. Y el señor lo volteó a mirar y le dijo: hermano, solo necesito un computador para mi hijo. Y lo que le pasó a ese señor puede que le esté pasando a muchas personas que no conocen realmente lo que le acaba de decir el asesor a esta persona. Así que en este video vamos a hablar de lo que debes saber antes de ir a comprar un computador, para que cuando llegues allí solamente sea escoger el color, la distribución del teclado, la pantalla, si para ti es mejor uno más grande o uno más pequeño, y cosas que no tienen nada que ver con la tecnología. Empecemos. Un computador realmente hace dos cosas. Número 1, procesar, y número 2, almacenar. Para procesar vamos a hablar de dos grandes ítems. Uno es el procesador y otro es la memoria RAM. Para los procesadores vamos a encontrar muchas opciones. Intel y AMD son las familias principales de procesadores, así que si te dicen que tienen un Core i5 es una referencia de un Intel, si tienen un Ryzen 3 va a ser una referencia de AMD. Quiero que este video sea muy fácil y no nos vamos a detener en los conceptos técnicos. Te quiero hablar de cómo funciona un computador y cuál sería la mejor opción que puedes escoger. Para pensar en un computador vamos a pensar como si fuera una empresa. Cuando una empresa llega a un pedido hay un jefe. El jefe tiene entonces empleados a cargo. Esos empleados tienen un espacio o un área de trabajo. Y después de que el pedido entra, el jefe se lo asigna a los empleados lo procesan y entregan el producto, va a una bodega, a un almacenamiento. Es igual lo que ocurre en un computador. Para un computador el jefe es el procesador. Los empleados van a ser los núcleos que tiene ese procesador. La mesa de trabajo va a ser la memoria RAM. Y por último, cuando entregan el pedido, el área de almacenamiento va a ser considerado el disco duro. Así que con estos criterios claros, vamos a empezar con esta explicación. Para que veamos esto mejor, vamos a entrar a un computador y vamos a ver qué características tiene. ¿Cómo vas a darte cuenta qué características tiene tu computador? Cuando estés en el computador vas a presionar tres teclas: Control, Shift, Escape. Aquí vas a entrar a algo que se llama el administrador de tareas. Vas a buscar la opción de rendimiento y vamos a ir aquí donde dice CPU. Vas a tener tres opciones: CPU, memoria y disco. CPU hace referencia al procesador. En este caso, si vemos arriba a la derecha, vamos a tener un Intel Core i7 de tercera generación. ¿Cómo nos damos cuenta de la generación? Que después que dice i7 hay un número. Ese número indica la generación del procesador. Luego vamos a ver aquí que hay otra imagen y es la memoria. Esa memoria hace referencia a la memoria RAM. Miren a mano derecha que en este caso dice que tiene una capacidad de 12 GB en DDR3. Y en este caso lo que necesitamos saber es que este equipo tiene 12 GB de memoria RAM. Por último tenemos un disco o una unidad C, que es el disco duro. En este caso tenemos un SSD de 512. El SSD significa disco de estado sólido y en este caso es de 512 GB. Ahora, veamos cómo es que realmente funciona esto, cómo es el engranaje de este equipo. Vamos a ver aquí. Como primero vamos a cambiar el gráfico, vamos a darle clic derecho acá, vamos a cambiar gráfico y darle procesadores lógicos. En este caso, este procesador tiene 4 núcleos y estos núcleos trabajan a 2 GHz. Vamos a tener en cuenta dos unidades de medidas, Hertz y Byte. Hertz es para la frecuencia con la que trabajan, es como la velocidad en la que los trabajadores van a entregar un pedido. Y los bytes hacen referencia al almacenamiento. Tenemos esto, el procesador Hertz, la memoria RAM y el disco trabajan en bytes. Listo, veamos entonces cómo funciona esto. Vamos a minimizar un poco esto, ya tenemos los 4 núcleos y vamos a abrir una aplicación cualquiera, en este caso Google Chrome, y vamos a cargar YouTube. Miren entonces, cuando yo le hago una solicitud, lo que empieza a pasar en el procesador. Miren, nos llegó un pedido. Miren ahora que el procesador está trabajando a tope. Tiene 4 núcleos y los 4 núcleos están trabajando arriba, arriba, arriba. Una vez, miren que empezamos en 4 GB en la memoria RAM y ya va en 4.2, es decir, 4200. Miren que después de ese pico de trabajo cayó la necesidad del procesador. ¿Por qué cae la necesidad del procesador? Porque se lo pasa a la memoria RAM. La memoria RAM empezó en 4, ahora está en 4.5 y esto nos quiere decir que esa aplicación que acabamos de abrir, Google Chrome, ahora está almacenada en la memoria RAM. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son las aplicaciones que tenemos abiertas? Aquí donde dice procesos y miren que tenemos aquí a Google Chrome, 225 MB. Eso es media giga aproximadamente, haciendo una conversión rápida. Ahora vamos a seguir interactuando en la plataforma, vamos a cargar una nueva pestaña de YouTube, vamos a buscar un video en 4K para ver cómo funciona esto.
el procesamiento de video es lo que más recursos consume en un computador. Así que si tu computador va a ser para video, es recomendable que utilices, además de un buen procesador, una buena capacidad de memoria RAM, alguna idea de una tarjeta gráfica. Más adelante vamos a hablar entonces de las tarjetas gráficas y qué es lo que hacen. En este caso tenemos una tarjeta gráfica esta es una Nvidia muy básica, una GeForce 720. En este caso tiene 2 GB de almacenamiento. La tarjeta gráfica solo se va a encargar de los videos, de los frames por segundo, FPS. ¿Qué pasa? Cuando abro un video, miren entonces que el procesador empieza a fluctuar, empieza a hacer de arriba a abajo, de arriba a abajo. Cuando el video se empieza a reproducir, ¿lo manda a dónde? Lo manda a la memoria RAM. Pero vamos a hacer que este video sea mucho más costoso para el procesamiento de la máquina, haciéndole aquí en configuración y yendo no a cargarlo automático 1440. Vamos a aumentar la resolución para que se consuma todo el espacio que tiene el procesador y nos vamos a dar cuenta entonces que empieza a estar muy cargado y que no muestra nada. Es decir, que la capacidad de procesamiento de este computador con este video ya fue superada. Esto puede pasarte cuando estés trabajando en el día a día, así que si haces una de estas pruebas de estrés antes de comprar un computador, te puedes evitar un par de dolores de cabeza. Miren ahora, ya lo está reproduciendo y aún el procesamiento sigue arriba. Pasamos de 4 a 5.4 GB de memoria RAM. Vamos a bajarle un poquito la resolución a este video, que realmente este computador no está diseñado para esa resolución. Vamos a ponerlo a 1080p, que viene siendo una calidad HD. Y entonces miren cómo funciona esto. Miren que ya el procesador dejó de usar toda su capacidad al máximo y empezó a bajar un poco. Aún no baja todo porque no ha terminado de procesar el video. Una vez lo termine de procesar, lo va a pasar entonces a la memoria RAM. Y ahora, ¿qué pasa si abro otra pestaña del computador y entro a otra página? Vuelve y se repite el ciclo. Empiezo a pedirle más recursos al procesador. ¿El que hace? Hey, necesito terminar este trabajo rápido y se lo mando a la memoria RAM. Una vez abre la aplicación, la memoria RAM aumenta. Miren que pasamos de 5.4 a 5.6 en este caso. Y aún se mantiene así. Vamos a bajarle el video de YouTube, vamos a cerrar esta pestaña de YouTube, vamos a cerrarla acá y ustedes van a ver la caída aquí a la derecha. Vamos a abrirlo del todo y van a ver la caída grande que tiene el procesador en este caso. Miren que ya está trabajando mucho más tranquilo. Entonces, después de esa revolución vamos a sacar una conclusión muy bacana y es: primero llega el pedido al procesador, lo distribuye en los núcleos, que son sus empleados. Los empleados trabajan a la velocidad que pueden, en este caso a 2 GHz. Y entregan el servicio. Una vez entregan el servicio o entregan el trabajo que les pidió el jefe, se lo mandan a la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que puedes acceder a diferentes aplicaciones sin necesidad de volver a abrirlas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando está abierto esta aplicación, puedes acceder, pero si vas a hacer la solicitud de YouTube, va a volver a crear esta instancia, va a volver a crear esta aplicación dentro de la memoria y vuelve y se repite el ciclo. Miren, entonces el procesador empieza a trabajar alto, va a la memoria, pasa de 4 a 4.8, en este caso a 4.9, casi 5, y nos muestra nuestra aplicación y nos muestra nuestra página en YouTube. Vamos a bajarle estas dos y vamos a dejar que esto finalice. Ahora vamos a ver en dónde entra el almacenamiento. Vamos a ver que si yo abro un bloc de notas, por ejemplo, miren, si abro un bloc de notas, él provisionalmente hace una solicitud al procesador, se lo manda a la memoria RAM y crece un poquitico. Vamos a escribir algo en este bloc de notas: prueba archivo. Y este archivo entonces lo vamos a guardar en el almacenamiento del computador. Para el almacenamiento les recomiendo que vayan aquí donde dice este equipo, entran al menú, el administrador de archivos del computador y entran donde dice este equipo. En este caso vamos a guardarlo aquí donde dice documentos. Vamos a ver cuánto pesa este archivo y vamos a darle aquí guardar como. Vamos a elegir aquí mis documentos, vamos a poner aquí archivo prueba. Miren que ya apareció entonces el archivo y pesa 1 kilobyte. 1 kilobyte realmente es muy poco espacio dentro del computador. Vamos a hacer que este archivo pese más. Vamos a guardar esto, vamos a ponerlo muchas veces. Vamos a hacer que aumente el almacenamiento. Miren, ahora pesa 1 kilobyte. Vamos a darle guardar. Miren, pasó de 1 kilobyte a 5 kilobytes con estas líneas que le escribí. Miren que no he hecho sino escribir y repetir la misma línea. En teoría, si yo vuelvo y copio esto y aquí le pego
le doy copiar y pegar varias veces. Cuando lo guarde voy a encontrar un archivo mucho más pesado. Entonces el ciclo completo es: abro el bloc de notas, está el procesador trabajando. Una vez lo abre, se lo manda a la memoria RAM. En la memoria RAM yo empiezo a trabajar. Una vez termino de trabajar en la memoria RAM, si quiero guardar lo que he trabajado, voy a almacenarlo en el disco duro. Listo, entonces este es el ciclo completo de cómo funciona un computador. Miren que ya cerré todo y mi memoria volvió a lo que tenía. Sin embargo, no llega a cero. ¿Por qué no llega a cero? Porque tenemos algo que se llama el sistema operativo. Un sistema operativo, en este caso tenemos instalado Windows. Hay muchos sistemas operativos. Sin embargo, creo que los estándares en Colombia, por ejemplo, son Windows. Y en este caso, Windows 10. Ese Windows consume inicialmente 4 GB de memoria al encenderse. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando nos hagan la oferta en la tienda en la que estemos comprando. Miren, el mero sistema operativo va a consumir entre 2 y 4 GB de RAM. Así que a ustedes les va a quedar el resto. Si ustedes compran un computador de 4 GB, posiblemente les quede 1,5 GB o 2 GB máximo para trabajar. Eso quiere decir que si abren Google Chrome con muchas pestañas, posiblemente su computador se vuelva muy lento y no les vaya a entregar la información. ¿Han visto que se les pone en blanco la pantalla? Puede ser que la memoria RAM ya esté superada y esté empezando a saturarse y bajar procesos. Para que eso no les pase, ustedes tienen que tener en cuenta que van a necesitar una memoria RAM mucho más amplia de la que están consiguiendo inicialmente. Vamos a concluir este video y les voy a dar la lista de mercado al momento de comprar un computador. Primero, el procesador. Vas a tener dos grandes familias, Intel y AMD. Intel, empiezas con las líneas básicas o económicas, que es Athlon, Celeron, Pentium. Sin embargo, las más interesantes son las líneas i, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, y últimamente he visto unos Core i12 que van a ser también mucho más veloces en cuanto a esto. En la familia de AMD vamos a encontrar referencias como Ryzen, A o Atom. Ahora, ¿de qué va a depender el procesador? Va a depender de tu capacidad financiera. Si tienes dinero para un buen equipo, vas a poder comprarte el equipo que quieras. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta aquí? La velocidad de procesamiento y los núcleos que tiene el procesador. Así que un Core i5, Core i7, Core i9 va a ser mucho mejor que un Core i3, que un Celeron, que un Pentium. Al igual que un Ryzen 5, un Ryzen 7, un Ryzen 9 va a ser mejor que un Ryzen 3, que un Atom o que la línea A de AMD. ¿Cuál es la mejor familia de procesadores? Eso es totalmente al gusto del consumidor. Ahora vamos a la memoria RAM. Si tienes un trabajo normal, si usas Ofimática, Word, Excel y abres Google Chrome para ver un video, 4 GB de RAM te va a quedar muy poco espacio. Así que lo mínimo van a ser 8 GB de RAM en adelante. Si puedes ponerle 8 o 16, o en este caso como este computador que tiene 12, va a ser mucho mejor. Hasta aquí vamos con procesador, memoria RAM, y metámonos entonces al almacenamiento. En almacenamiento vas a encontrar opciones como disco mecánico, HDD, disco sólido, que es SSD, y M2, popularmente M2, pero realmente es un NVMe. Es la línea de tecnología más avanzada que hay por ahora, y las diferencias también van en esto. Un disco mecánico te sirve para lo mismo que un disco sólido y te sirve para lo mismo que un M2, que es almacenar información. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad. Con un disco mecánico el sistema operativo puede tardar entre 2 y 5 minutos en encender el computador. Con un disco de estado sólido esto se reduce a 10, 20 o 30 segundos como máximo. Y con un M2 esto es casi que instantáneo. Así que estas opciones vas a tenerlas en cuenta cuando vayas a comprar tu computador. En general se recomienda el disco de estado sólido. Ahora, ¿qué capacidad? Así que en cuanto a almacenamiento te recomiendo mínimo 128, aunque es muy poquito. Imagina que tu hijo va a instalar un juego que pese 40 GB, ya se quedaría sin espacio. El sistema operativo va a requerir entre 20 y 50 GB de almacenamiento y vas a tener entonces muy poco espacio de trabajo para almacenar tu información. Videos, imágenes, documentos es lo que más ocupa espacio dentro del computador. También las fotografías, los respaldos de fotografía van a ocupar mucho espacio. Entre más espacio, mucho mejor. Y ahora, la próxima vez que vuelvas a una tienda a comprar un computador, cuando te digan Core i5, 8 y 512, ya tienes claro qué es.